Cartagena, Colombia, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena. Aquí estamos en un programa nuevo, acompañado de nuestro querido hermano, trabajador de la Casa Espírita, Fernando Carrillo, quien nos estará acompañando para ilustrar la temática del día de hoy, que gira en torno a los apegos. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Alex. Gracias por esta invitación. Estamos aquí para desarrollar esta temática muy interesante, muy importante, dando, pues, por supuesto, nuestra visión desde la óptica espírita. Así es. Es importante esto que acabas de anotar, que todo es bajo la óptica de la doctrina espírita, codificada, sistematizada por Allan Kardec, y que tratamos de resolver todos estos temas que son de interés general, puesto que provocan ciertas circunstancias de sufrimiento en las personas, sobre todo este tema que vamos a tratar que tiene que ver con los apegos. Y sin más, Fernando, quisiéramos como adentrarnos en esta parte inicial y quiera que para todas las personas que nos ven, que nos esboces acerca de esto que es el apego. ¿Qué es el apego? Desde el punto de vista psicológico, ¿qué es esto? Claro, desde la visión psicológica podemos encontrar definiciones sobre el apego como ese vínculo emocional. En la óptica psicológica tradicional se muestra de una forma neutra. En la psicología se hablan de apegos buenos y de apegos malos. Desde la óptica espírita, en el lenguaje espírita, desde la psicología espírita, normalmente el apego sí es ese vínculo emocional, pero tiene una tendencia a unas dependencias emocionales que se ven mucho más reflejados en personas, en objetos, en vínculos materiales, y este tipo de vínculo emocional tiende a ser perjudicial. Es a grosso modo la definición que encontramos acerca de los apegos. Sí, sí, porque tiene una relación con algo que no hace parte del ser. Es decir, no forma parte de la estructura del ser. ¿A qué ser nos referimos? Al espíritu inmortal, como bien lo definen los espíritus en el libro de los espíritus, y que Kardec cuestiona acerca de nuestra naturaleza. Entonces, ahí empezamos con un tema muy importante, y es que perjudica de manera la naturaleza del ser, del que es trascendente, porque lo vincula a una situación emocional en relación a algo que está externo. Entonces, eso externo, ¿qué podría ser? ¿En qué contexto lo podemos encontrar? Bueno, el apego puede reflejarse en múltiples situaciones y podemos analizar que muchas de esas causas de los apegos y esas dependencias pueden ser los mismos vacíos existenciales que el alma tiene. Nosotros estamos inmersos en un mundo de pruebas y expiaciones, en un mundo también material, donde sin duda las necesidades materiales son una realidad, pero no son el todo. Y al no tener conciencia de un desarrollo espiritual, al no tener conciencia de la vida después de la muerte, hay situaciones internas de nuestro ser que necesitan en nuestro inconsciente ser llenadas y se ven reflejadas en este tipo de situaciones y estos apegos. Es normal tener vínculos entre familiares, amigos, la pareja, vínculos laborales, pero empezamos a considerar un apego cuando dicho vínculo se torna de dependencia o en dicho vínculo se empiezan a generar situaciones que generan malestar, tanto en las personas, necesidades irreales que se acrecentan. Y eso perturba, pues, las emociones, la paz, el sentimiento de tranquilidad, pues, de la persona que lo está viviendo y, por supuesto, del entorno donde se está desenvolviendo. También podemos encontrar que en diferentes episodios de nuestra vida encontramos apegos a cosas materiales, a situaciones también, apegos excesivos por los bienes terrenales, por adquirir riqueza de una manera desmedida,
por un trabajo en específico, quizás como un mecanismo de fuga. Es decir, que podemos encontrar en diferentes episodios de nuestro campo de acción como seres encarnados momentos donde podemos sentir este tipo de dependencia emocional o de sentimiento ligado al apego. Sí, dijiste algo muy importante y que marca la necesidad de estar sintiendo seguridad. Porque cuando sentimos el vacío, de ese vacío que nos hablaste, ahí aparece esencialmente la necesidad de seguridad. Entonces, la necesidad de seguridad emocional, porque está ligada a la emoción. Sí. Cuando hablamos de que hay una dependencia, estamos ligados a la emoción, así sea por un objeto, porque personas se sienten o animal o cosa, la casa, a los hijos, a la esposa, creamos eso porque hay un vacío. Entonces, la clave aquí para todos los que nos están siguiendo a través de YouTube, el vacío es la clave alrededor del apego, porque hay algo que no está llenándose en mí y necesito algo que me dé seguridad. Entonces, la problemática de esto es el sufrimiento, ¿cierto, Fernando? Entonces, ¿qué nos puedes decir alrededor de esto? Porque ya entendemos que hay un vacío y genera un sufrimiento. Ese sufrimiento porque la persona no se siente plena consigo misma. ¿Nos puedes profundizar en esto, por favor? Claro que sí. Lo importante es tener en cuenta que debemos tener en nosotros un proceso de autoconocimiento. A través de este proceso de autoconocimiento empezamos a identificar cuáles son nuestras necesidades reales y de qué manera podemos solventar esas necesidades reales. Ocurre que cuando no tenemos conciencia de esto, inconscientemente nos vamos fugando a episodios o a situaciones que nos dan esa estabilidad. Por poner un ejemplo, una relación de amistad, por supuesto, se construye desde principios y sentimientos nobles, un nivel de confianza, nivel de experiencia donde hay aprendizaje, y la misma cotidianidad puede dar esa dependencia y esa necesidad de tener a la persona cerca para poder desarrollar cosas naturales de la vida. Cuando esa persona no está, se siente un vacío y empieza a ocurrir un proceso de desequilibrio, un proceso de necesidad constante. Porque si bien es cierto, somos seres que estamos inmersos en una ley de sociedad, también nosotros tenemos que construir desde nuestra individualidad, analizar, autoanalizar qué capacidades tenemos, qué virtudes tenemos para poder seguir pues en el camino de la vida. Otro ejemplo son los apegos emocionales con la pareja. Como seres imperfectos que somos, podemos tener tendencia a tergiversar los sentimientos reales. Y en el caso de las relaciones de pareja, muchas veces el amor se puede confundir con ese apego emocional, con ese apego a el sensualismo, por ejemplo, con ese apego a la compañía de la persona, a cosas que van en contravía de lo que realmente es trascendental. ¿Sí? Por poner esos dos ejemplos, miramos en esas opciones. Otro mecanismo, como lo mencionaba anteriormente, puede ser un apego excesivo al trabajo. Es una forma quizás de la persona fugarse y desvincularse de sus problemáticas reales, un mecanismo de escape. Y eso puede generar situaciones complejas porque está fugándose a las realidades que tiene que enfrentar. Además, el exceso de trabajo pues, va a generar y acarrear todas unas consecuencias a nivel físico y emocional que de una u otra forma van a, como decimos coloquialmente, pasar factura más adelante. Así es. Nos has dicho muchas cosas bien importantes que quiero ir sintetizando para todos los que nos ven mayores claridades al respecto. Y es que, o para mayor comprensión, y es que la persona termina fugándose, has dicho fuga, que se fuga en estos mecanismos de concentrar todas sus emociones, es decir, todo lo que le causa satisfacción, todo el porcentaje de aquello está en el exterior. Así es. No en sí mismo, es decir, está ubicándolo en la pareja,
está ubicándolo en el trabajo, y todo esto termina siendo realmente un mecanismo de fuga y no de realización. Eso por un lado. Y por otro, has dicho que el mecanismo realmente importante, el que hay que buscar para poder solucionar estos temas, es el autoconocimiento. La búsqueda en el interior para que podamos reconocer qué es lo que está, por qué el origen de ese vacío, de esa circunstancia. Y ahí es donde entra una dualidad que tiene que ver con el ego y la naturaleza del espíritu. Porque dijiste hace un instante, y Alan Kardec lo aborda cuando pregunta por las almas gemelas, ¿cierto? En el libro de los espíritus, y que eso existe realmente. Y los espíritus responden que no, porque el espíritu no necesita complemento, es individual. Y todos somos individuales, es decir, que nuestra naturaleza no es a que alguien nos complemente, que es diferente a ser gregarios, es decir, la necesidad de buscarnos, Claro. de complementarnos para la trascendencia, pero no para la dependencia. Entonces, en ese orden de ideas, esa lucha que existe entre lo que la gente cree que soy, lo que yo creo que soy, lo que realmente soy y lo que mostramos a los demás es un problema. Y tiene una relación con este tema que estamos abordando de los apegos. Fernando, ¿cómo nos puedes esclarecer al respecto de esto? Sí, claro, cuando hablamos del autoconocimiento es la base de todo, porque al momento de analizar y saber quiénes somos, podemos actuar de una manera acertada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo soy consciente en principio que soy un ser inmortal, que soy un ser individual, por supuesto necesitamos de la ley de sociedad para poder trabajar, subsistir, evolucionar en el mundo. Pero también empiezo a identificar que hay situaciones que son externas que no deben afectarme. O si me afectan, debo estar en toda la capacidad emocional, psicológica, espiritual de poder gestionar dicha emoción y entender el por qué y el para qué. Y tenemos muchos ejemplos de mensajes brindados por nuestros mentores espirituales, Juana de Ángelis, a través de Divaldo Pereira Franco, Emanuel, donde nos hablan de entender. Cuando entendemos, por ejemplo, aquel amigo que desertó, eso es una relación clara y directa con los apegos, entender que está en un proceso de condición, una condición específica, un proceso evolutivo diferente al mío. Cuando la pareja se va, también es un proceso que nos puede generar dolor, nos puede generar sufrimiento. Es ese autoconocimiento y ese entendimiento de que todos estamos en un proceso evolutivo, todos tenemos un camino que recorrer y eso nos da la tranquilidad siempre y cuando estemos actuando nosotros de manera correcta, evitando este tipo de dependencia, sabiendo que yo soy capaz, independientemente de las situaciones que estén en mi entorno, a mi alrededor, yo soy capaz de poder hacer las cosas por mi propia cuenta. Por supuesto, podemos necesitar o siempre encontramos una mano amiga, pero es mi decisión y mi determinación poder empezar a construir mi propio bienestar y mi felicidad. Excelente, excelente está este tema, Fernando, y esta disposición, claridades que llevas a todos los que nos ven a través de Ceja Cartagena en YouTube. Y es que es necesario un reconocimiento, es decir, entender que eso me produce un sufrimiento, porque no me deja ser feliz, porque no me deja ser feliz cuando me entrego una relación tóxica porque no he ganado seguridad. Así es. Y entonces acepto el chantaje emocional de los demás. Somos permisivos. Permisivos. Somos permisivos. Excelente, sí. Permisivos del chantaje emocional porque no hemos sido capaces de autorrealizarnos, que es el mensaje que queremos llevar a través de este programa de hoy, que es la autorrealización, el autodescubrimiento. Porque así permitimos que los demás tomen decisiones sobre nosotros, nos chantajeen emocionalmente porque descubren esos puntos que aún no hemos solucionado, porque dejamos ver esos lados flacos de nuestra
de nuestras situaciones emocionales no resueltas con un padre, con la madre castradora, con los profesores, porque pudo ser una educación realmente que hemos recibido y nos han educado para tener, ¿cierto? No nos han educado para ser. Hemos sido educados que todo ahora, y lo vemos en las redes sociales, Fernando, vemos que la gente quiere ser rica, a como dé lugar, rica y rápido. Y vemos la cantidad de estafas que se generan y las circunstancias, porque el ser cree que es alrededor del tener donde están las posibilidades reales de su trascendencia, de su real felicidad, de su plenitud. ¿Qué nos puedes decir de eso? No, ahí analizamos un punto importante y es que dentro de los apegos está ese miedo. Es el miedo a lo que puede ocurrir también. Y es lo que decías, cuando nosotros permitimos conductas en los demás que sabemos que nos afectan y se generan estas dependencias y estas relaciones tóxicas, que hasta donde un saludo negado es un problema, que el simple hecho de no ser cortés es un problema, la comunicación no está ahí, es un problema, y el miedo o la cotidianidad o la costumbre de estar expuesto a una relación o a un trabajo difícil, tóxico, también podríamos llamarlo, nos impide trascender y nos quedamos sumergidos ahí, permitiendo pues todo este tipo de situaciones y también en nosotros haciendo crecer cosas que no están bien, porque cuando no ponemos un alto a las situaciones que nos afectan y cuando no ponemos un alto a las propias situaciones internas que pueden generar mal a nuestro entorno o a nosotros mismos, tenemos consecuencias deplorables y negativas. Es fundamental identificar la parte del miedo. Debemos tener el valor o el coraje que hablan muchas veces en el Evangelio según el Espiritismo de tomar esa determinación, de identificar qué cosas necesito modificar para encontrar mi realidad espiritual. Y una forma también de vencer todos los apegos que estén relacionados con la parte terrenal o la parte material es la conciencia de la vida futura, de que la vida preexiste y de que realmente somos espíritus que estamos en un proceso de transición. Y es que yo siento que lo cotidiano y la materialidad que hay en el mundo hace que nosotros caigamos en estas dependencias. Un claro ejemplo de esto es algo tan cotidiano. Me imagino que a todos nos ha pasado, hablando desde el punto de vista material. Si nosotros vamos en un vehículo o en algún determinado momento, hacemos esto como de tocar, si tenemos nuestro celular y nuestra billetera y como no sintamos o está en otro lado, enseguida sentimos un vacío porque hay algo que no tenemos, la costumbre, que es un medio necesario, pero estamos tan inmersos en eso que se vuelve una dependencia a objetos, a cosas. Hay algo allí que nosotros tenemos que revisar. Y después lo encontramos en otro lado y llega la calma, ¿sí? Es más o menos esa relación de lo que tenemos con el apego a las cosas materiales. El sentido de la pérdida. De la pérdida. El sentido de la pérdida porque nuestra seguridad está en cosas que se pueden perder. Así es. Por eso Jesús mencionó de que donde esté nuestro corazón, ahí está realmente nuestro tesoro. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hacia dónde se dirige todo nuestro pensamiento? ¿Qué nos mueve cada día? Y por eso el espiritismo, a través de toda esta enseñanza de los espíritus, a través de todo lo que dejó Allan Kardec, que es fundamental ese estudio para comprender esto, porque a través de Allan Kardec descubrimos el espíritu, nos descubrimos a nosotros mismos, nuestra naturaleza, que no necesitamos de nada exterior para ser realmente felices, porque es el autoconocimiento, el autodescubrimiento, nuestras realizaciones. ¿Dónde están nuestras realizaciones? Por eso Jesús, en ese pasaje extraordinario, cuando en el pozo de Jacob le pide agua a la samaritana y él le ofrece un agua que le va a calmar la sed para siempre. Entonces, esa sed es el descubrimiento de nuestro ser inmortal que trasciende a la forma y nos dirigimos hacia el Padre
a través de todas estas experiencias que nos da la vida. Por eso el descubrimiento del yo real y no de lo que creemos ser, no del simulacro que presentamos ante los demás, sino de lo que realmente, porque eso nos confunde, nos disgrega, crea una cosa que no somos. Y entonces la búsqueda de nosotros mismos es hacia donde nos debemos dirigir. ¿Qué conclusiones nos puedes ir dando, Fernando, ya para ir terminando este programa? Que podríamos extendernos, pero, sí, pero queremos dejar esta síntesis a quienes nos ven. Bueno, para concluir es importante resaltar, y hemos hecho mucho hincapié en esto, es el autoconocimiento para identificar a qué cosas estamos apegados, porque todos en diferentes episodios de nuestra vida tenemos estos apegos y empezar a trabajarlos desde una construcción psicológica dentro de la visión espírita. Tenemos herramientas fundamentales, literatura especial en nuestra doctrina espírita que nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Y tener conciencia absoluta de que somos seres espirituales en primer lugar, que estamos en un mundo transitorio, en un mundo material transitorio, un mundo de expiación y pruebas, depurando todo ese acervo espiritual que tenemos. Que los apegos, estos vínculos emocionales que tenemos con diferentes situaciones, merecen un tratamiento adecuado para encontrar esa construcción de nuestra paz, que debemos afrontar estas situaciones con valor, con entendimiento, con seguridad y con fe, y con la esperanza de que poco a poco somos constructores de nuestra propia felicidad o nuestra desgracia según trabajemos, que somos trabajo de siempre, que todos estamos destinados a cosechar lo que estamos sembrando a nivel emocional, a nivel espiritual en esta encarnación. Así es. Muchísimas gracias, Fernando. Y a todas las personas que nos siguen por nuestro canal para ir finalizando nuestro programa, entender que la búsqueda de nuestra esencia se torna de urgencia, manifiesta para encontrar la verdadera paz. No se trata de ser indiferentes, porque la cuestión no es indiferencia a los fenómenos integrales de la existencia, sino es el entendimiento y en la búsqueda de conciencia interior, de alcanzar la plenitud a través de un trabajo de autodescubrimiento, de sensibilización de nuestra realidad, de la realidad del espíritu inmortal. Por eso Juana de Ángeles, en una obra muy importante que se llama Momentos de Meditación, ella esclarece de que el ego al que tanto nos aferramos, es decir, nuestra apariencia, siempre es egoísta, siempre es buscando las pasiones, siempre es el que maldice, el que se queja, el que denigra, el que establece patrones de competencia insana. Y en cambio, la búsqueda del ser trascendental, es decir, nuestro yo, es el que ama, es el que trasciende, es el que perdona, es el que comprende, es el que establece metas nobles. Y ese, cuando buscamos esa realidad del ser, es cuando alcanzamos la verdadera plenitud. De otra forma, somos un simulacro de nuestra realidad, porque escondemos, como dice el Evangelio, nos ponemos un traje púrpura, lleno de muchas cosas, pero que esconde un cuerpo lleno de llagas, de forma. A veces somos así y vamos por la vida de esa manera, llenos de cosas exteriores o queriendo llenarnos de cosas exteriores que conducen a las grandes divisiones que hay en la sociedad, a las guerras, a las grandes problemáticas que hoy tenemos, porque cuando nos apegamos nos hacemos muy egoístas y eso causa mucho sufrimiento en las sociedades. A todos ustedes, una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. No nos dejen de seguir, compartan todas estas programaciones que transmitimos todos los domingos a través de nuestro canal Ceja Cartagena. También conéctense a las transmisiones que hacemos los días martes de las conferencias públicas a nivel en vivo en la institución espírita en Cartagena, así como los días sábados. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.